Hola, buenas tardes, Oscar. Hola, profe. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, gracias a Dios. Bien, bien, por dicha. Bueno, de aunque esté solo usted, empiezo la clase con usted, ¿verdad? A nivel de grupo 2, en el grupo 2 ya terminé la materia, entonces quedamos que para hoy iba a escoger uno de los exámenes viejos aplicados, ¿verdad? Para poder hacer de práctica, ¿verdad? Entonces voy a escoger el examen que está de reprogramación, que fue el que hizo la profe Nela, entonces voy a trabajar ese, si nos da chance, ahí hacemos otro, ¿verdad? Entonces, por acá, por acá tenemos, voy a usar azul. Dice, observe la preimagen del triángulo IRT. Analizando su imagen, seleccione qué tipo de transformación exacta sufrió. O sea, ¿qué fue lo que se le hizo? Se le hizo una homotesia directa, se le hizo una traslación, una reflexión, ¿qué fue lo que se le hizo a ellos? A mí me pareciera que es una traslación. Ajá, en realidad lo único que estamos haciendo es literalmente moviendo de lugar, ¿verdad? Entonces es una traslación correcta. Pregunta número 2. Observe la imagen del cuadrilátero ABCD. Analizando su imagen, seleccione qué tipo de transformación sufrió. ¿Será una homotesia directa, una homotesia inversa, una reflexión con respecto al eje Y? Una homotesia inversa. Correcto, una homotesia inversa. Se le puede llamar inversa o se le puede llamar indirecta. La número 3. Una de las figuras representa con respecto a la otra, ¿será que represente una reflexión, un giro de 180 grados en el plano o será una homotesia inversa? Una reflexión. Una reflexión, ¿verdad? Porque esto nos queda como un espejo. ¿Ok? La 4. Considere las siguientes figuras. Entonces tenemos en la primera un triángulo, en la segunda un trapecio, en la tercera como una flecha. De acuerdo con los datos de las figuras anteriores, ¿cuál de ellas tiene simetría? La dos, el trapecio. La del trapecio, ¿verdad? La segunda. Muy bien. Pregunta 5. La cantidad de ejes de simetría que posee la siguiente figura se encuentra en la opción. Entonces, esa estrella será que tenga 3, 5, 7. Por ejemplo, nosotros a nivel de examen de ese día, ¿verdad? Podemos rayar si lo necesitáramos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso hay gente que tiene la habilidad y a puro ojo la saca, ¿verdad? Pero si no, uno raya, uno dice, bueno, aquí es porque me resbala un poco la tablet, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí hay una, por ejemplo, aquí hay dos, tres, cuatro y esta otra, entonces serían cinco ejes de simetría. Ahora los podemos rayar si lo necesitáramos, si no, a puro ojo se puede sacar también. ¿En cuál de las siguientes figuras se aprecia una simetría respecto al eje horizontal? Recordemos que línea horizontal es de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿quién tendrá una simetría con respecto al eje horizontal? ¿Cuál de esas tres figuras? En esa, bueno, yo revisé la práctica, en esa yo tenía dudas porque yo decía, pero es que si yo le trazo aquí a la A, le puedo tener y a la C también. No, digamos, por ejemplo, si yo agarro la A, esta zona no se ve como un espejo aquí, por ejemplo. Bueno, sí, sí, sí. Ajá, digamos, esta A no tiene simetría horizontal. Si yo veo este castillo,
De ahí los picos, por decirlo así, de aquí arriba no se reflejan aquí abajo. Aquí abajo lo que tengo es una puerta, o igual la puerta que está abajo no la veo reflejada arriba, o los picos de arriba no los veo reflejados abajo. Esta no es. La única es esta de acá, porque vea que, digamos, esta zona como circular, la veo reflejada circular también acá en la parte de abajo, ¿verdad? Y además el lacito, vea que el lacito ese que tiene a la derecha la figura, a la hora de trazar la línea horizontal, queda como un espejo. En este caso, la única que tiene una simetría con respecto al eje horizontal es la C. Ok. Y esta otra de acá, ¿verdad? Ya aquí sí necesitamos como ir acomodando las fórmulas, ¿verdad? Ver que yo les dije a ustedes que a nivel de fórmulas, no nos van a poner ninguna, bueno, no ninguna, sí nos ponen fórmulas, por ejemplo, si yo me voy al final, de las fórmulas que nos dan son estas de aquí, que en realidad no funcionan así como de mucho, ¿verdad? Y nos dan la del coeficiente de variación y la de la posición relativa, que en realidad eso es súper poco lo que nos ayuda, ¿verdad? Porque a nivel de fórmulas de reflexión, rotación, este, fórmulas de homotesia y demás, eso en realidad está, ¿cómo le digo? Como pesadillo, ¿verdad? A nivel de fórmulas. Entonces traten de hacerse como el resumencito, ¿verdad? Entonces, esta pregunta de acá, ya me pasé, la 5. Al reflejar, o sea, me están pidiendo una reflexión del punto 2, menos 4, pero ocupo una reflexión con respecto al eje X. Entonces, opción uno, hago el dibujo si lo desean, ¿verdad? Eso es una opción. Y si no la quieren hacer así, tenemos una fórmula, ¿verdad? Entonces, reflexión con respecto al eje X. Si nosotros aplicamos una reflexión con respecto al eje X, el punto P, digamos, es el A, B, entonces el P', ¿cómo nos iba a quedar? Si es reflexión con respecto al eje X, más bien el X es el que queda igual y el que cambia es el de B. Y lo que cambia es cambio de signo, ¿verdad? No es que le cambio número o algo así, no, el numerito queda igual, ese menos significa cambio de signo. Entonces yo nada más reviso si estaba positivo o si estaba negativo. Entonces, si el punto es 2, menos 4, el 2 se mantiene y al único que le vamos a hacer cambio del signo sería el menos 4. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería el punto 2,4 porque el 4 de negativo pasa a positivo, ¿no? Arriba había otra, profe. Me brinqué una. Ay, mira, sí, me brinqué la 7. Gracias. Seguro como iba después de abajo para arriba, me frené ahí. Gracias. Al reflejar el punto menos 2, menos 8 con la recta y igual a x. Igual en los apuntes de clases, yo les había hecho como un resumencito, ¿verdad? Como de esas que son más que todo con el eje X, con el eje Y o con Y igual a X, que recordemos que decir Y igual a X es la identidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos queda con respecto a la identidad? Bueno, recordemos la fórmula. Si el punto P es el A, B, entonces, ¿cómo queda su P'? Si es con respecto a la identidad, solo se intercambian. O sea, el que estaba en X pasa a Y y el que estaba en Y pasa a X. Nada más se intercambian de posición. A nivel de signos, ellos quedan con los signos que ellos estaban, ¿verdad? Entonces, si el punto es menos 2, menos 8, entonces nos quedaría al revés, ¿verdad? Menos 8 menos 2. Entonces tendríamos la respuesta C. Ahora sí. Ujú, la 9. En esta 9 dice que el siguiente dibujo representa, y acá me están hablando de una reflexión con el polígono A, B y H, E, D con respecto al segmento B
I. O sea, nosotros podemos decir que este es mi eje de simetría, ¿verdad? Esta línea roja que yo acabo de acomodar. Entonces, la imagen del AD, si yo me fijo, AD lo tengo por acá. Entonces, ¿quién sería su reflejo o su parejita al CG. otro lado? TG, ¿verdad? Entonces sería lo que tendríamos en este caso a nivel de dibujo por acá, ¿verdad? Entonces, TG, que sería la opción B. Pregunta 10. El punto que aparece invariante, o sea, que no cambia, ¿verdad? No tiene ninguna modificación. Al realizar la transformación que aparece en la figura de abajo, corresponde a la opción P', R', X'. ¿Cuál de esas tres opciones será un punto invariante? ¿Qué es invariante, profe? Pero, Buenas noches. Que no cambia. Hola, Meli, buenas noches. Que no cambia. Por ejemplo, si yo quiero analizar esta primera opción, yo digo, aquí está P y aquí está P', por ejemplo, ¿verdad? Si quiero analizar el de R, vean a R y dónde quedaría su parejita. Aquí mismo, en el mismo punto, en el mismo punto. Ajá, él es el único invariante. Si yo analizo X, entonces vean dónde está X y dónde está X'. Igual, si analizo P con P', si analizo, qué sé yo, Z con Z', Y con Y', Q con Q', o sea, todos en particular, todos cambian de un extremo al otro, ¿verdad? Digamos la parejita o el espejito de izquierda a derecha. Pero de todos estos, el que no cambia, o sea, que queda exactamente igual, es el punto R. Igual recuerden que si nosotros tomamos esto como si fuera el papel y yo doblo la hoja por acá, yo puedo decir, ah, sí, P con P', Q con Q'. Ahora yo puedo como ir viendo las parejitas, pero el único que queda sin moverse, sin cambiarse, específicamente invariante, el único sería el punto R con R'. De hecho, lo podemos poner hasta aquí mismo, R, y aquí mismo R'. Él coincide consigo mismo. Ese es el único invariante que tenemos en este ejercicio. Ay, mira, no vi el mensajito. Meli, estamos en el examen de los que yo les mandé, Sí, ya lo el encontré, que profe. dice Gracias. respaldo, con gusto. Es que aquí proyecta uno y le sale un montón de cosas que ustedes no ven, entonces a veces uno tiene la pantalla llena de chunches y No, ustedes pero nada es que más como ven estaba nítido explicando, el, entonces no quise interrumpirlo. Dar tranquila, a contra. veces uno ve, ustedes ven nítido el ejercicio y nosotros lleno de pantallas, botones y todo. Ok, pregunta 11. Tenemos ahí una figura un poco vacilona, ¿verdad? Tenemos ahí esa imagen y dice que las coordenadas de un punto que parece invariante al realizar la transformación que aparece en la figura de abajo corresponde a. Ven que invariante es que no cambia, o sea, que él se dos mantiene coma igual. menos tres. Ajá, sería específicamente este punto que yo les estoy marcando a ustedes en azul y ese punto es 2,-3, ¿verdad? Ve que aquí teníamos la figura con esta forma y lo que se hizo fue rotarla hacia abajo, pero ese punto se mantuvo ahí mismo, ¿verdad? O sea, ese punto quedó fijo, ¿verdad? Entonces es 2,-3. Ven que este examen ha ido así como un poquito como rapidón, ¿verdad? Prácticamente sin cálculo. El punto que aparece invariante, o sea, igual un punto ahí en específico que no nos va a cambiar, al realizar la transformación que aparece en la figura de abajo corresponde a el punto T, el punto Q, el punto R, El T. ¿quién? El T, ¿verdad? Igual, vean acá donde está T. Si yo veo esa figura de ahí, del reflejo de arriba, el reflejo de abajo, T no cambia, ¿verdad? A la hora de doblarlo, T queda encima del mismo, ¿verdad? Pregunta 3, que es una parte de identifique. La sección cónica representada en la figura recibe el nombre de, será una hipérbola, una parábola, una elipse.
Parábola, Es una parábola, ¿verdad? porque está Sí torcida. tiende, ajá, correcto, está torcida. La que tiende a confundir es hipérbola con parábola. Si este plano hubiera caído recto, igual me hace esta curva, pero recta es hipérbola. Si cae torcido, es parábola. Y para que fuera elipse, me tuvo que haber hecho como un óvalo, ¿verdad? O sea, entrar y salir por la Y toca parte las dos puntas. lateral, Ajá. correcto. Y digamos, a entrar y salir por la parte lateral. Lo que es hipérbola y parábola entran por un lado, pero salen por la base, ¿verdad? Nada más es tener el cuidado si está muy inclinado o si está recto. Mm. Pregunta 14. ¿Cuál de ellas, bueno, y ya con la explicación ya la tenemos, ¿verdad? ¿Cuál de ellas es específicamente una hipérbola? La 3. De tres. La 3, ¿verdad? En este caso, la primera es una elipse, la segunda es una parábola y la tercera es una hipérbola. Ok. Acá, igual, eso está muy fácil. ¿Qué figuras representa eso? Una elipse. Una elipse, muy bien. Ok. Aquí vamos, ¿verdad? Entonces, respuesta corta, de acuerdo con la información de la siguiente figura, donde se ha trazado dos ejes de simetría denotados, en este caso por la recta M y la recta L, ¿verdad? Entonces, L es un eje de simetría. Si yo veo a L, que está por acá como eje de simetría, es lo que me quede como arribita y abajo, como una diagonal, ¿verdad? Y si veo la recta M, de ahí la otra diagonal, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos dos ejes de simetría. A nivel de preguntas, también hay que ver con quién hago la parejita del homólogo, porque me tienen que decir o me tienen que especificar, por ejemplo, es con el eje M o es con el eje L, entonces así lo identificamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, la pregunta A, el punto D, pero vean que es con respecto al eje M. Entonces, el D con respecto al eje M es homólogo con quién. Entonces, yo me fijo dónde está el D, que lo B. tengo por acá. Y mi recta, correcto. Y la recta en la que me tengo que fijar tipo espejo es M. Entonces, mi respuesta va a ser la B. ¿Ven? Igual ustedes saben que yo no tengo problema si ustedes necesitan marcar o rayar ahí en el examen, lo pueden hacer, ¿verdad? El punto K, igual, con respecto al eje M, es homólogo con quién. Entonces yo busco al K, recordando que M es esta, entonces va a ser homólogo Con J. con J. Muy bien. Ok. El ángulo AIH con respecto a M es simétrico con quién. AIH, vamos a buscarlo por acá. AIH. Igual estamos con respecto a la recta M. Entonces, su homólogo viene siendo este otro piquito, Ah, ¿verdad? GH. El AGH, ¿verdad? Como es ángulo, que no se nos olvide la simbología y ponemos AGH. Y de ahí tenemos esa respuesta, ¿verdad? El Entonces, punto perdón, G, ujú, eso le voy a preguntar, digamos, si uno respondiera eso en el examen, pero se le olvida el símbolo, está mal. en realidad está mal. Depende de la pida de la profe. En realidad está mal. O sea, si uno es sumamente riguroso, se las tengo que poner mala. Porque digamos, cada cosa tiene su símbolo. Por ejemplo, los puntos es solo una letra, no lleva más bien símbolo, porque a veces hay gente que se emociona y le pone de más, ¿verdad? Si fuera un segmento, si usted pone, qué sé yo, AB, la en mayúscula, y tenemos que ponerle la rayita arriba. Entonces, legales, siendo legales, está mala por el hecho de dejar botado el símbolo de ángulo o si fuera un segmento, el símbolo de segmento, ¿verdad? Pero puede que se los perdone, porque tampoco voy a ser tan así, pero lo ideal es que no se les olvide. Ok, ¿Ok? Pero sí, digamos o sea, ustedes en realidad fíjense, el símbolo que hay aquí lo tienen que volver a poner y buscan
como el espejito, ¿verdad? Si no lleva símbolo, la respuesta no lleva símbolo. Si lleva símbolo de segmento, la respuesta lleva símbolo de segmento también. Entonces, espero que no se les olvide, ¿ok? Y la D dice que el punto G con respecto al eje L es simétrico con quién. Bueno, vamos a buscar el punto G Con B. que está por acá. Correcto. Y como es con la recta L, entonces su reflejo va a ser específicamente el punto B. Bien. Igual, ¿verdad? Ven que yo ahorita se los subrayo porque no los estoy viendo las caritas, entonces como para que ustedes se identifiquen, pero si ustedes tienen que rayar en el examen, pues ahí rayamos, ¿verdad? Esta número 2, anote el nombre de las intersecciones, o sea, me van a decir si es elipse o todo el asunto, ¿verdad? De las secciones planas que tenemos por ahí. Entonces, por ejemplo, la imagen uno, ¿qué me representa? ¿Cómo se llamaba eso? Circunferencia, Circunferencia, muy bien. La 2, elipse, correcto. Circunferencia, elipse. La 3, parábola, parábola, muy bien. Y la última, de la que nos hipérbola. queda, ¿verdad? Hipérbola, muy bien. Bueno, entonces ya ahí tenemos un identifique de ahí doble, porque nos lo preguntaron en el marque con X y me lo preguntaron acá, pero igual está fácil, ¿verdad? Considere la siguiente imagen y ven que aquí me están detallando que L es el eje de reflexión. Entonces, si nosotros lo notamos por acá, es una línea horizontal, ¿verdad? Entonces, todo lo que veamos a la izquierda, derecha, se tiene que ver reflejado uno con uno. ¿Quién es la imagen de K? Ah, A. Ujú. Vea que K no lleva símbolo, entonces la A no lleva símbolo, ¿verdad? O sea, es como hacer literalmente el espejo, ¿verdad? La preimagen de CH, segmento RS. RS, ¿verdad? Entonces ponemos RS y las líneas. Puede ser que alguien diga, profe, yo escribí SR, que me escriban SR o RS es exactamente lo mismo, ¿verdad? En línea recta de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, en línea recta es lo mismo, ¿verdad? La imagen del ángulo de DBF. Entonces, como es ángulo, tengo que responder el símbolo de ángulo también. Entonces, va a ser con quién. ENW. Ajá, ENW. Ese sí tiene que ir en orden. Pueden poner digamos, pueden poner primero ENW o poner primero WNE, que de igual manera estamos hablando de este mismo ángulo. El que, digamos, el que sí tiene que ir obligatoriamente en el centro es N, ¿verdad? Pero usted lo puede denotar en esta dirección como formando la L normal o puede hacerla para el otro lado, pero igual es el mismo ángulo. La preimagen de T, Perdón. M. ah, tranquilo. M, ¿verdad? Todo el mundo anda pegado, yo ando igual también. Y más se me va la voz cuando doy clases. La imagen de D, N. N. N, ¿verdad? La preimagen de F, W. Ven que hasta W. ahorita no hemos ni tocado la calcu, ¿verdad? Mm, Este examen está súper corto. Considere el triángulo ABC que se le muestra en la figura adjunta para determinar lo que se le solicita. Entonces tenemos un triángulo, ¿verdad? Ahí están ubicados los puntos A, B, C. Y a partir de esa información, vean que me piden varias preguntitas. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto B' si al triángulo ABC se le aplica una traslación de 3 unidades hacia la izquierda de manera horizontal y 2 unidades hacia abajo? O sea, me van a empezar a preguntar varias cosas. Entonces, antes de empezar a ver y sacar cosas,
podemos ayudarnos ahí a la par y escribir los puntos. Por ejemplo, el punto A, bueno, el punto A va a ser -1,1. El punto B va a ser 4,2 y el punto C va a ser 1,4. Entonces, no importa, los podemos tener ahí a la parcita, ¿verdad? Entonces, necesito agarrar solamente el punto de B, o sea, vamos a agarrar solo el 4,2 y le vamos a aplicar una traslación, como dice el texto, ¿verdad? De 3 hacia la izquierda y 2 hacia abajo. Entonces, el punto B se los voy a escribir aquí porque no tenemos como mucho campo, ¿verdad? Entonces, B es 4,2. Y el vector, recuerden que igual lo necesitamos en X y en Y, recordando que si voy para la derecha es X positivo, si voy para la izquierda es X negativo, si voy para arriba, Y positivo, si voy para abajo, Y negativo, ¿verdad? Entonces, aquí se traslada 3 unidades hacia la izquierda, entonces el X tiene que ir negativo. Y vamos 2 unidades hacia abajo, entonces en Y el 2 va negativo. Entonces ya tengo el punto B, que es 4,2. Tengo el vector, que es -3, -2. Entonces, ¿qué me va a quedar por acá? De allá por acá nosotros sacamos lo que es el B', ¿verdad? ¿Qué hacíamos a nivel de traslación? De ahí sumábamos el X con el X y el Y con el Y, ¿verdad? Entonces, el X4 lo vamos a sumar con más -3, ¿verdad? Entonces, si hacemos 4 más -3, eso nos va a dar 1 positivo, coma, y si hacemos el Y con el Y, sería hacer 2 más -2, que eso nos daría 0. Entonces, ¿cuáles van a ser las coordenadas de ese punto B'? Sería 1,0. De ahí tenemos lista esa primera pregunta. La segunda dice que cuáles son las coordenadas de la prima si al triángulo ABC se le aplica una rotación centrada en el origen con un ángulo de 90 grados sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el A, nada más lo voy a copiar igual, ¿verdad? El A es -1,1, 90 grados antihorario. Entonces voy a ponerles así como 90 grados antihorario. ¿Recuerdan la fórmula? En que las formulitas se las tienen que Menos manejar. B No. en A, coma A. Mm, Correcto, -B, A, ¿verdad? Entonces, tras de que hay que darle vuelta de X con Y, hay que cambiarle el signo al de Y, ¿verdad? Al B. Entonces, aquí me va a La quedar ventaja es que A'. los dos son uno. Sí, el detalle es que de ahí, si usted cambia mal los signos o algo por el estilo, ¿verdad? Pero, sí, digamos, los dos son uno, pero esta pregunta en marque con X es tramposa porque me pueden poner 1,1, 1, -1, -1,1 y -1, -1. Entonces, de cada uno igual, digamos, aquí todavía porque es digamos, un complete, ¿verdad? Pero si fuera marque con X, jure lo que es súper tramposa. Entonces quien estaba en B se pone al inicio y con cambio de signo, que en este caso mi B era 1 positivo, entonces aquí me va a quedar 1 negativo, coma, y el A era el que estaba en X, nada más lo pongo al final, no le cambio de signos, él estaba negativo, entonces queda igual, negativo. Entonces, a ese punto A, que era -1,1, se le aplica 90 grados antihorario y quedamos en -1, -1. Pregunta C. ¿Cuáles son las coordenadas del punto C' si al triángulo se le aplica una reflexión con respecto a la recta Y igual a X? Es con respecto al punto C, que el punto C era 1,4, entonces nos lo traemos por acá. El C que es 1,4 y cómo era una reflexión con la recta Y igual a
a X. De ahí esto lo único que hacíamos era intercambiar X con Y, Vea, ¿verdad? Nada más les dábamos vuelta, o sea, no cambiábamos de signo ni nada. Entonces, ¿cómo me va a quedar aquí C'? De ahí, en este caso C', nos va a quedar 4,1. Entonces, de ahí lo tendríamos listo, ¿verdad? Resolución de ejercicios. Resuelva los siguientes ejercicios que se le plantean a continuación, ¿verdad? Tienen que aparecer todos los procedimientos y demás. Calcule la medida de H considerando las siguientes figuras y dice que esto corresponde a las partes de un cono después de haberle hecho un corte paralelo a la base. El detalle por acá a nivel personal, yo escribo un poco grande, ¿verdad? Y el espacio que trae el examen está bastante pequeñito para mi gusto, ¿verdad? Entonces voy a resolverlo, pero lo voy a resolver en la presentación, ¿verdad? Para yo poder tener espacio de escritura, ¿verdad? Para yo poder tener chance de escribir grande, ¿verdad? Entonces ahí está específicamente el mismo ejercicio, ¿verdad? Entonces, necesito calcular H, ¿verdad? Necesito ver cuánto vale ese H en específico y eso es lo único que tengo. Yo tengo un cono que se le cortó la punta, que eso se llama cono truncado, ¿verdad? Este pedazo que quedó aquí, que es como el sombrero de una lámpara, ¿verdad? Esto es lo que nosotros llamamos cono truncado. Entonces, el cono truncado, ¿de dónde surge? Surge, perdón, que yo tuviera un cono completo, ¿verdad? Y a ese cono completo le cortamos la punta. ¿Qué hicimos ahorita? Cortamos la punta y la pusimos aquí aparte. Entonces, en realidad, yo a esto lo puedo ver como si yo tuviera dos conos. Yo voy a ver esto como si yo tuviera el cono grande, o sea, antes de hacerle el corte, ¿verdad? El cono original o el cono grande, y voy a tener el cono pequeño, o sea, la puntita que tenemos por ahí. Entonces, ¿qué información tenemos? Si yo sé que todo esto es H y es la punta, ese mismo H está por acá. O sea, yo sé que la altura del cono pequeño es H. ¿Qué otra situación sé yo por acá? Este 12, este 12 va de punta a punta, esto es un diámetro. Si el diámetro es de 12, no es que uno desprecie el diámetro, pero uno trabaja más con radio. Entonces, si el diámetro de este círculo que nos queda acá, si ese diámetro es 12, el radio va a ser la mitad. O sea que ese sería el radio del cono pequeño, que es 6. Entonces, digamos, ya tengo la información del cono pequeñito. ¿Qué ocupo? Información del cono grande. Por ejemplo, todo esto es mi altura. Ajá, está bien, todo eso es mi altura. Este pedacito es H, porque si yo vengo y monto este cono acá, ¿verdad? Todo este pedacito mide H, pero vean que este pedacito de aquí mide 8. De ese pedacito, que yo lo mida 8 aquí afuera, o que yo mida 8 por acá adentro, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Yo puedo poner ese 8 que va de aquí a aquí. Entonces, mi pregunta es, chiquillos, si esto representa la altura del cono grande, grande, ¿verdad? ¿Cuánto es la altura total de ese cono? 14. No, 20 porque se suman 20. ¿Y quién le garantiza a usted? de 8 y con el de arriba 12. Recuerden que 12 es el diámetro. Vea que está marcado de aquí a aquí, el diámetro. No. Ven que es una parte que no sabemos, porque es una parte H, ¿verdad? H está desconocido y una parte que es 8. Nosotros lo que tenemos por acá
si yo tengo con seguridad cuánto vale H, yo digo, un ejemplo, si H es 2, entonces yo digo así, 8 más 2, 10 y todo mide 10. Pero en este caso, yo no sé cuánto vale la altura, no sé cuánto vale ese H, entonces esta altura va a medir 8 más H. Ya si yo descubro cuánto vale H, pues ahí le metemos un poquitillo más, ¿verdad? Y nos quedaría pendiente aquí abajo el radio. Ay, ya no me quiere escribir. Aquí abajo el radio. ¿Cuánto es el radio de ese cono grande, verdad? Ven que estamos en el cono grande. Ven que aquí en el dibujo 10. me dicen, correcto, me dicen que el diámetro es 20, entonces el radio va a ser la mitad, que es 10. Entonces ya tengo altura del cono pequeño, H, altura del cono grande, 8 más H, radio del cono pequeño, 6, radio del cono grande, 10. Entonces aquí vamos a ir montando parejitas y vamos a hacer una regla de tres. Yo emparejo altura con altura, radio con radio. Ustedes deciden si empiezo con datos del cono grande y termino con datos del cono pequeño, tengo que mantener ese orden, ¿verdad? Grande, pequeño, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a tomar las alturas. Entonces, la altura del cono grande, que sería 8 más h, sobre la altura del cono pequeño, que sería h. Esto es igual y acomodo la otra parejita. Vean que empecé de cono grande a cono pequeño, entonces yo emparejo radio del grande, en este caso es 10, sobre el radio del pequeño, que sería 6. ¿Cómo resuelvo esto? Porque tengo h arriba y tengo h abajo. Multiplicamos en x. Voy a multiplicar primero 8 más h, todo esto por 6, y después eso me va a quedar multiplicado para este otro lado, o sea, me va a quedar multiplicado h por 10. Y ya por lo menos en este paso yo ya no tengo fracciones, entonces hago el álgebra que conocemos, ¿verdad? Este 6 en realidad me va a multiplicar a cada uno de los que está por acá. Entonces podemos multiplicar 6 por 8, que 6 por 8, 48, más 6 por h, que sería 6h, igual h por 10, que sería 10h. Nosotros tratamos de dejar las letras, en este caso h para un lado, números para el otro. Uno decide si quiere las h's a la izquierda, las h's a la derecha, como ustedes gusten. ¿Dónde prefieren la letra? Ya querían mejorar la derecha, ¿no? Quedarían mejor a la derecha. Entonces 48 es igual a 10h menos 6h, ¿verdad? De se pasaría a restar. Entonces aquí nos va a quedar 48 y del otro lado me quedaría resolver 10 menos 6, que eso nos da 4. Entonces vamos a tener por aquí 4h. Para que nuestra h vaya quedando solita, el 4 estaría con ella multiplicando, entonces pasa a dividir, ¿verdad? Y ya si hacemos esa división, llegamos a que h es igual a 12. Entonces, me devuelvo. La altura del cono grande era 8 más h, o sea que vamos a hacer 8 más 12, que eso nos daría 20. 20 era el cono grande de altura y esta es solo h, entonces sería 12. ¿Qué nos preguntaban? Calcule la medida de h, de ahí la altura o la h vale o la h es igual a 12. Y ya la tenemos por acá. Chicos, a la llamada le queda menos de un minuto. Ingreso a la otra llamada con el otro grupo. Si nadie se conecta, porque ahorita están solo ustedes dos, si nadie se conecta, yo puedo trabajar práctica, porque si no, con ellos tengo que explicar algunos temas. Es que con ustedes, con el grupo 2, voy un poquillo más, como más